Todos nosotros, también aquellos que entre tanto tienen sus propios hijos, somos hijas o hijos. Todos nosotros llevamos a cuestas nuestra historia familiar y somos parte de la historia de otras personas. La historia que nos vincula con los propios padres desde un comienzo es también siempre una historia que tiene dos caras, una positiva y una dolorosa. Encontrar el sendero de nuestra propia vida o dejar que la historia de nuestra vida nos determine depende de cómo se sanen las heridas provocadas por nuestros padres. Solo quien se reconcilia con lo que llegó a ser será capaz de descubrir qué posibilidades se encuentran dentro de sí. Dejará de responsabilizar a sus padres si su vida no marcha como lo había imaginado. En todas las heridas que experimentamos podemos ver una oportunidad de hallar este ser interior de la propia persona. El secreto más profundo de nuestro auténtico ser puede abrirse para nosotros si observamos conscientemente cómo fue la relación con nuestros padres, qué tuvo de sanador y qué de doloroso y enfermante. Quien tiene la valentía de observar las propias heridas, hallará a través de ellas también las raíces positivas que ha obtenido de sus padres, ya que los padres no solo han lastimado, también han dado mucho. Somos partícipes de su historia, de su talento, de sus aptitudes. Quien reprocha a sus padres durante toda su vida sus heridas paternas y maternas, se distancia de las raíces positivas de sus padres. Su vida pende entonces en el aire. Atravesando las heridas tenemos acceso a nuestro auténtico núcleo. En toda lesión ese núcleo está dentro de nosotros, intacto e ileso. Si lo descubrimos, dejamos de culpar a nuestros padres. No nos quedamos en las heridas, sino que vemos a través de ellas hacia nuestra verdadera esencia, hacia nuestro ser original. A este núcleo auténtico llegamos al observar nuestros sueños de vida que tuvimos de niños, cuando analizamos nuestros deseos profesionales de la infancia. Podemos preguntar, ¿qué sendero de vida se encuentra en mi deseo infantil de llegar a ser constructor o panadero? En el deseo de ser constructor existía un esbozo de construir algo, que para los demás fuera un hogar. En la imagen del panadero se manifiesta la idea de endulzar la vida de los demás. Otro camino para descubrir el sendero de nuestra propia vida sería recordar los juegos que siempre jugábamos de niños. Cierta mujer jugaba de niña siempre con muñecas, las vestía y se preocupaba por ellas. En ese juego infantil se manifestaba su sendero de vida, de ocuparse de los demás, de atenderlos y cuidarlos. También podemos hallar el sendero de nuestras vidas si observamos detenidamente nuestros cuentos favoritos, aquellos que escuchábamos con tanto gusto de niños, o recordar las narraciones que leíamos con entusiasmo. Cierta niña estaba siempre fascinada por los marginados. Su sendero de vida, el camino que la condujo hacia su esencia más primitiva, consistía en aceptar marginados. La represión no ayuda. Quien no observa sus heridas será determinado por ellas. Ellas falsean su sendero de vida. Esta persona quizás piensa que vive su propia vida, pero en realidad solo repite las heridas de su infancia. Está determinada por sus heridas. Pero no se trata únicamente de observar las heridas, sino también nuestros recursos positivos, las fuentes de las cuales pudo beber nuestra alma desde la niñez, y los sueños en los que se manifestaba la figura de nuestro propio ser. Si tomamos contacto con nuestra esencia tal como Dios lo ha pensado para nosotros, entonces floreceremos. Fluirá en nosotros nueva energía y percibiremos que la vida vale la pena, que sentimos placer en esta vida única. Un criterio para encontrar el propio sendero de vida es siempre que la vida fluya dentro de uno y emane hacia el exterior. Si mi sendero de vida consiste, por ejemplo, en el cuidado de los demás, entonces sentiré placer en ello, me hará bien.
Pero si ayudo a los demás simplemente para no sentir mi herida materna, quizás acaso para atenuar mi propio dolor por la dedicación no recibida, entonces rápidamente me sentiré sobreexigido, extenuado y agotado. No se trata de acusar a los padres, sino de reconciliarse con ellos. El psicoterapeuta Bert Hellinger, quien ha reflexionado mucho acerca de los enredos incurables y enfermedades en el sistema familiar, critica con razón que muchos esperan la sanación de sus heridas a través de la expresión y manifestación de su enojo. Él habla de venerar y honrar a los padres, lo cual no significa que transfiguremos a los padres mediante una luz rosada y aprobemos todo en ellos. Ellos tienen ciertamente sus límites. No siempre nos han dado lo que necesitábamos. Pero aun cuando esto fuera así, debemos cesar de reprochárselo. Debemos agradecerles lo positivo que realmente nos han dado. También pudimos obtener de ellos. Ellos conforman las raíces a partir de las cuales hoy vivimos. Sin estas raíces nuestro árbol de vida se seca. Para poder aceptar aquello que nos han dado nuestros padres y tornarlo útil para nuestra vida, es importante comprenderlos en su limitación y en su propia historia. Si los entendemos, no los juzgamos. Vemos a los padres en medio de sus complicaciones en la propia historia familiar. Podemos dejar en ellos lo que no nos dieron y con lo cual nos lastimaron, sin reprochárselo durante toda la vida. Quien responsabiliza siempre a los padres por su destino y niega la propia responsabilidad por su vida, nunca hallará su forma interior y exterior, nunca descubrirá la senda de su camino que lo lleva hacia la vida. Observar las heridas paternas y maternas y enfrentar así las emociones vinculadas a ellas, resulta para algunos como girar en torno a sí mismo. Ellos piensan que deberíamos dedicarnos mejor al presente y resolver los problemas existentes en este momento. Seguramente existen muchos actualmente que tienden a girar en forma constante en torno a sus heridas. Sí, a veces existe la necesidad imperiosa de descubrir siempre nuevas heridas del pasado. Tal comportamiento maníaco seguramente no conduce a la vida. También es un error creer que podríamos acercarnos a los conflictos cotidianos sin perjuicio alguno. Todos nosotros experimentamos no solo los conflictos, sino sencillamente las confrontaciones con la gente, ya con nuestras experiencias previas. El modo en que experimentamos la autoridad depende básicamente de las heridas paternas que hemos sufrido. También las manifestaciones y miradas de las personas en quienes buscamos dedicación las veremos siempre a través de los lentes de experiencias dolorosas. Es decir, las experimentaremos sobre el trasfondo de nuestras heridas maternas. Si no observamos nuestras heridas y no nos reconciliamos con ellas, inconscientemente las transmitiremos. Una ley fundamental de nuestra conducta consiste en repetir las heridas que no hemos integrado en nuestra vida, ya sea lastimando a otros o a nosotros mismos, o eligiendo situaciones que equiparan las escenas hirientes de la infancia. Sigmund Freud habla en este contexto de compulsión de repetición. Si bien queremos hacerlo mejor que nuestro padre, repetimos las mismas experiencias traumáticas que nos ha causado nuestro padre. Un hombre decepcionado de su madre adecuará inconscientemente las cosas de manera tal que también obliga a su esposa a decepcionarlo en última instancia de la misma manera en que él se ha sentido frustrado por su madre. Muchos eligen situaciones en las cuales su pareja o su jefe, su amigo o su amiga los lastiman de la misma manera que sus padres. Una mirada en la historia nos muestra cómo las personas heridas durante su infancia actúan sus heridas con los demás durante toda su vida y qué consecuencias provoca. Basta con observar la vida de tiranos o delincuentes violentos. Por regla general, se trata de niños heridos que transmiten sus heridas de manera brutal y sin embargo nunca pueden desprenderse de ellas.
También existen las víctimas inocentes que se lastiman a sí mismas constantemente y se sienten a gusto en su papel de víctimas. Pero como víctimas a menudo también se convierten en actores, ya que como víctimas impiden a las personas de su entorno vivir la vida que les corresponde. La dimensión espiritual de nuestras heridas y su sanación toca sin embargo otro aspecto más. La experiencia con nuestros padres marca esencialmente nuestra imagen de Dios. Tiene poco sentido reflexionar teóricamente sobre la imagen de Dios. Debemos observar previamente cómo nació nuestra imagen de Dios, por qué nos aferramos aún inconscientemente a la imagen del Dios severo, arbitrario y controlador, por qué en nuestro inconsciente reinan aún el Dios contador o el Dios exigente. ¿En qué medida podemos reconocer y amar en Dios a nuestra auténtica madre o a nuestro auténtico padre? Dependerá de nuestras propias experiencias paternas y maternas. También nuestro camino espiritual tiene su razón en las experiencias de la infancia. Hay quienes ven también en su camino espiritual únicamente la satisfacción de las expectativas de los padres o divinas. Únicamente se colocan bajo presión. En su vida espiritual quieren realizar todo correctamente. De tal forma, su espiritualidad no los conduce hacia la vida y hacia la libertad, hacia el amor y hacia la amplitud, sino la estrechez, el temor y la exigencia. Las heridas espirituales no solo duelen, también son al mismo tiempo una oportunidad para crecer espiritualmente. Cuando estoy lastimado, no puedo continuar escondiéndome tras una fachada aparentemente perfecta. La herida quiebra mi máscara detrás de la cual no solo me escondo gustosamente frente a las personas, sino también frente a Dios. Allí, donde más profundamente estamos lastimados, también estamos abiertos a Dios. Nuestras heridas nos remiten a Dios. Nos muestran que nosotros mismos no podemos ayudarnos. No solo dependemos de la ayuda de otras personas, sino en última instancia también de la ayuda de Dios. Sin embargo, no se trata de utilizar a Dios para liberarnos lo más rápidamente posible de nuestro padecimiento, sino que a través de las heridas nos abrimos a Dios. Las heridas pueden transformarse en la puerta de entrada para su gracia. Una vez reconciliado con mi herida y abierto al amor sanador de Dios, dejo de culpar a mis padres por la escasa ternura que me han dado. Estoy en armonía con mis heridas. Puedo agradecer a Dios no haber llegado a estar satisfecho. Esto me mantiene vivo. El hambre interior me permite buscar el amor en el cual no vuelvo a depender de las personas. Mi hambre y mi sed pueden, en última instancia, ser calmadas únicamente por el amor infinito de Dios. Las dificultades que uno tiene en la familia, en su comunidad, en el trabajo y en el trato con colaboradores y amigos y amigas, tiene su razón de ser a menudo en las experiencias de la infancia. Quien, por ejemplo, no ha tenido la experiencia de un padre que le brindara sostén y lo respaldara, tendrá dificultades con la autoridad. Presiente en cada autoridad a alguien que quiere someterlo y hacerle difícil la vida. No puede enfrentar los conflictos porque no tiene respaldo. Se compara constantemente con los demás y se adecúa a ellos, y cuando él mismo debe ejercer autoridad, lo realiza frecuentemente de manera muy autoritaria. La mujer que no ha encontrado en su madre el cobijo que anheló en lo profundo de su corazón durante toda su vida, buscará madres sustitutas, y se aferrará firmemente a aquellas que ama para no perder su dedicación. Agotará sus fuerzas para la madre iglesia o para la institución escolar, o la universidad o la empresa, para experimentar finalmente el amor que no ha tenido de niña. Pero de este modo se sobreexige ella misma y a los demás, e ingresa en un círculo vicioso de soledad. Nunca recibirá la dedicación que anhela, siempre se decepcionará porque su ansia no tiene límites. La observación de las heridas paternas y maternas no debe convertirse en modo alguno en una disculpa. Por cierto, en el sentido de dado que yo tuve esta experiencia, no puedo hacer otra cosa,
Por esta razón carezco de confianza en mí mismo y mi vida no puede tener éxito. Esto sería una excusa. En algún momento debemos asumir la responsabilidad por nuestra propia vida. Esto significa también que debemos reconciliarnos con las heridas que experimentamos de niños. Entonces podrán convertirse en una fuente de vida. Nuestras heridas se transformarán en perlas, como afirma Hildegard von Bingen. Si observamos nuestras heridas, podremos comprendernos mejor. No nos autocondenaremos por reaccionar tan sensiblemente. Es claro que seamos tan sensibles con estas heridas, tan fácilmente molestos, tan temerosos frente a la autoridad. Recién la comprensión nos libera de la propia condena. Pero tampoco debe quedar en la mera comprensión. Se trata de descubrir en mis heridas el talento, precisamente la perla que hace valiosa mi vida. En la herida siempre se encuentra también mi oportunidad. Si por ejemplo he recibido muy poca ternura, seré sensible a todas las personas que padecen de un déficit de amor. Y por no haber sido satisfecho en mi necesidad de amor y cercanía, he tomado el camino espiritual. No me conformo con instalarme bien. Permanezco vivo en mi anhelo de Dios. Precisamente descubro mi sendero de vida en mis heridas. Mis heridas se convierten entonces en mi oportunidad de reconocer y vivir mi propio carisma. De este modo lo negativo se transforma en fuente de bendición para mí y para otros. No resulta novedoso que la relación de los hijos con los padres se acompleja. Por más que los padres tengan la mejor intención para con su hijo, le transmiten sus propias experiencias infantiles como hijos e hijas. Si por ejemplo una madre padeció de niña que su hermana fuera más bonita que ella, y ésta fuera la preferida de su padre, no asombrará que controle celosamente a su hija y la humille. No puede tolerar que su hija reciba la dedicación que ella tanto ansió. No ve en ella a su hija, sino a su hermana con la cual rivalizó toda su vida. Entonces su hija se convierte en su rival. O ella verá en su hija un aspecto de su propio ser. A través de la belleza de su hija quiere compensar sus propios fracasos en este campo. La hija se convierte en reemplazante, que debe vivir aquello que le fue vedado a su madre. Existen numerosos enredos entre padres e hijos, como el caso de la madre o el padre que ven en el hijo un reemplazo de la propia madre o del propio padre. Puede suceder que una madre quiera remedar en su hija la culpa que siente frente a su propia madre, o que necesita de la hija para encontrar amor. La hija debería darle todo el amor que no tuvo de sus padres. Ella ama a su hija con la intención inconsciente de ser amada infinitamente por ella. Utiliza a la hija para sus propias necesidades sin límite. No le da a la hija lo que necesita, sino que toma de ella y de este modo la sobreexige. Los ejemplos son numerosos. Cuando el padre de la hija o la madre del hijo los toman como reemplazo del cónyuge, nace un intenso vínculo emocional y erótico que no permite vivir al hijo o a la hija como sería adecuado para ellos. Ellos son utilizados por los padres para sus propias necesidades insatisfechas. A veces los padres ven en los hijos un aspecto de su propio ser. Ellos proyectan en los hijos su ser ideal que nunca lograron, y el hijo debe vivir entonces supletoriamente lo que a los padres no les fue permitido o no pudieron. O los padres proyectan en el hijo un aspecto negativo de ellos mismos. Entonces el hijo se convierte en el chivo expiatorio, sobre el cual descargan todo lo que arrastran como carga inconsciente. Ellos proyectan sobre el hijo lo que no quisieron cargar sobre sí mismos. Ellos no pueden resolver su propio conflicto, sino que lo descargan en forma supletoria sobre el hijo o la hija. Esto los libera de enfrentar la propia verdad. Pero el niño convertido en chivo expiatorio de los problemas irresueltos y los conflictos reprimidos de los padres, frecuentemente aterriza en el desamparo o en conductas neuróticas. Otra forma de lesión se verifica cuando el niño es utilizado por los padres como aliado, como amigo o amiga, o como confidente. La madre toma al niño como arma contra su padre y a la inversa.
El niño es tironeado entonces de un lado para el otro y no puede construir una identidad clara. Y también de adulto continuará el juego de la utilización. Heridas maternas. La madre brinda al hijo protección y la confianza primitiva. Ella es la primera persona de relación para el pequeño y le transmite al recién nacido que puede confiar en que el mundo es bueno y que puede confiarse en la bondad del mundo y de los hombres. La madre permite que su hijo experimente que puede ser tal cual es, que puede tener necesidades y que estas necesidades se satisfacen. Ella le muestra la proximidad y el amor, le brinda la sensación de que es bienvenido, aceptado y amado sin condicionamientos. Tal experiencia básica es la que necesita el niño como fundamento firme sobre el cual poder desarrollarse. Pero prácticamente ninguna madre puede cumplir esta tarea en todo momento y en todo lugar. Tampoco sería bueno para el niño que existiera la madre perfecta, ya que no solo puede aprender del amor infinito de la madre, sino también de su limitación. La razón por la cual mencionamos algunas heridas provocadas por las madres no es para crear remordimiento en ellas, ya que a todos nosotros nos hieren, lo queramos o no. Es determinante, sí, cómo manejamos nuestras heridas. Si enfrentamos las heridas maternas, ellas pueden sensibilizarnos para con nosotros mismos y con los demás. Y principalmente nos protege una concientización y autoconfrontación, de tal modo que inconscientemente transmitimos las propias heridas, o nosotros mismos nos lastimamos o elegimos una y otra vez aquellas situaciones que repiten las heridas de la infancia. Las heridas maternas de las hijas. A veces, la herida materna aparece antes del nacimiento del niño. Quizás no sea bueno el embarazo de la madre. Ella se resiste interiormente a él. Ella fuma porque no puede resignarse a que precisamente ahora será madre. O la relación con el hombre es poco clara. Los conflictos espirituales en el momento del embarazo trascienden al niño en el vientre materno. En el seno de la madre el niño está expuesto a los estados de ánimo y humor, a la disposición física y espiritual de la madre. Y a veces recibe la ambivalencia interior de la madre que por un lado se alegra por el hijo, pero al mismo tiempo siente temor frente al nacimiento. Cuando algunas madres leen acerca de tales problemas, sienten de inmediato remordimientos y se preguntan cómo fue su propio embarazo. Para todas ellas, por suerte, el niño tiene siempre también, a pesar de todas las experiencias traumáticas, un potencial de sana energía que puede transformar todas las heridas. Una herida materna profunda surge cuando la madre no puede cumplir su tarea de brindar protección a su hijo, porque está ocupada consigo misma o sobreexigida con esta tarea. Así, por ejemplo, nace una niña precisamente cuando la relación de los padres atraviesa una crisis grave. La pequeña percibe inconscientemente que la madre no es capaz de establecer una relación con ella porque está demasiado ocupada consigo misma. La niña reacciona frente a la incapacidad de relación de la madre rechazándola. No toma alimentos. Se resiste probablemente frente a todos los intentos de contacto de la madre. Inconscientemente castiga a la madre porque no recibe de ella lo que necesita. Así surge una maraña compleja en la relación, en la cual ambas padecen. Una vez que la niña se convierte en mujer, debe enfrentar esa herida, y siempre resulta un camino doloroso. Primero establecer la relación consigo misma, y luego una relación con la madre carente de recursos. Cierta mujer cuenta que de niña su madre no la quería, pero su madre quería sin falta quedar embarazada, porque las mujeres embarazadas al final de la guerra estaban liberadas de trabajar en las fábricas de municiones. La niña percibió inconscientemente que la madre la utilizó, pero realmente no la amó. Otras madres ansían que al tener su hijo mejore la relación con su pareja, o quedan embarazadas para de este modo unir a su novio a ellas. Mujeres mayores cuentan que a su sexto o séptimo hijo en realidad ya no lo querían,
porque estaban al final de sus fuerzas. A veces conscientemente descuidaban luego al niño. Para ellas era la única forma de vengarse del hombre por el dictado de sus deseos. En todos estos casos el hijo es utilizado para otros fines. La consecuencia. Durante toda su vida la persona es prisionera de la sensación de no ser amada por sí misma, sino utilizada por los otros para sus fines. Esto conduce luego a que se proteja frente a los demás y no permita que nadie se le acerque emocionalmente. Una niña utilizada anhela una persona que finalmente la ame sin condiciones, pero a menudo experimenta la reiteración de su situación infantil. Inclusive la persona de la cual recibe amor incondicional en algún momento se aprovecha. Frecuentemente, la madre está sobreexigida con su hija porque está demasiado inquieta o no puede dormir de noche. Quizás la madre tenga en ese momento mucho estrés en el trabajo o en el hogar. No puede soportar la intranquilidad de su hija, se torna agresiva y le pega, aunque en realidad no hubiera querido hacerlo. No puede hacer otra cosa. Ella padece no corresponder a las necesidades de la niña. Entonces intenta compensar a la niña por su ataque de ira mediante un amor desmedido. Pero de esta forma confunde a la niña, quien no entiende. Muchas madres estuvieron sobreexigidas en la posguerra. Estaban preocupadas por sus maridos que estaban en el frente mientras ellas mismas vivían en sus casas con el temor de ataques aéreos y debían ir con sus hijos a los refugios. En una situación colmada de preocupaciones de esta naturaleza, las necesidades de muchos niños quedaron insatisfechas. Una mujer que creció como niña bajo estas condiciones siempre tiene la sensación de que todo lo que hago está equivocado. No puedo hacerlo como quiere mi madre. Cuando una experiencia tal se convierte en nuestro modelo interior, nos pesa durante toda la vida. Otra herida materna surge cuando la madre utiliza a su hija como confidente. Una mujer no se entiende con su esposo y le cuenta a la hija sus problemas conyugales. Frecuentemente pinta entonces una imagen negativa del padre, lo cual confunde a la hija que percibe a su padre de manera totalmente distinta, ya que lo ama. Ahora no sabe a quién creer, a la madre o a su propio sentimiento, y se produce una confusión de sentimientos. A veces la madre generaliza y transmite a la hija una imagen destructiva de los hombres. Los hombres son machos, solo quieren sexo, son infieles, egoístas, fríos, no saben dominarse. La consecuencia, una imagen de los hombres tan negativa bloquea posteriormente a la hija en su relación con los hombres. A menudo también está unida a la imagen negativa de los hombres una imagen destructiva de las mujeres. La madre no puede aceptarse a sí misma como mujer. Nunca aprendió a amar su sexualidad. Entonces lastima a la hija pintándole una imagen negativa de la mujer. Una mujer recibió como mensaje de su madre la frase: «Como mujer eres la última basura, el felpudo de los hombres». Esta madre experimentó después de la guerra cómo las mujeres se convirtieron en presa fácil para los soldados de la ocupación. Y cuando el locador que alojó generosamente a ambas mujeres abusó sexualmente de la hija, la madre no pudo proteger a su hija de ello. Ella le transmitió luego a la hija que tal es el destino de las mujeres. Ella proyectó su propia miseria a la hija. No asombra por ende que la hija nunca haya encontrado alegría en el hecho de ser mujer y haya requerido de una prolongada terapia para descubrir su valor como mujer. Otras madres transmiten a sus hijas la sensación: «No te me acerques demasiado». Si bien por un lado quieren ser madres afectuosas, por el otro sienten temor ante una proximidad excesiva. No pueden demostrar la proximidad porque quizás ellas mismas están impedidas y son incapaces de manifestar sus sentimientos, o porque no han experimentado cercanía de su propia madre. La hija notará recién mucho tiempo después que ella transmite el mismo mensaje a los hombres y a las mujeres. Ella anhela cercanía, pero no es capaz de darla o permitirla, porque el mensaje inconsciente a todos quienes se acercan a ella es: «No te me acerques demasiado».
Otras hijas son colocadas por la madre muy rápidamente en el papel de madre. Son responsables por sus hermanos menores y no pueden disfrutar por ende su niñez o su juventud. Luego de adultas se sienten estafadas en su propia infancia. Las heridas maternas de los hijos. Los hijos tienen experiencias distintas de las hijas. A menudo las madres tienen inconscientemente una relación más estrecha con ellos. Cuando esto conduce a que los malcríen o den preferencia, les resultará difícil a ellos poder crecer. A veces también sucede que cuando el padre deja la familia o cuando la relación entre los padres es mala, los hijos varones son tomados como pareja sustituta. Entonces se convierten en príncipes que todo lo tienen permitido y que no necesitan atenerse a ningún límite. Cuando el hijo es utilizado como pareja sustituta, queda ligado inconscientemente a la madre y no tiene entonces posibilidad alguna de vivir su masculinidad. La madre continúa durmiendo en la cama matrimonial con su hijo de 13 años y no nota cómo ella despierta en él su sexualidad, pero al mismo tiempo reflexiona que el hijo reprime sus fantasías e intereses sexuales. Ella se pone celosa cuando el hijo se enamora de una chica. La madre proyecta en el niño su temor frente a la sexualidad. Por un lado lo enaltece como hombre y por el otro le impone una imagen masculina que reprime la sexualidad y que permite únicamente el pueraternus, el joven por siempre niño, lo cual a menudo provoca que los hombres rehúsen toda responsabilidad, que finalmente absorban a la madre y nunca tomen su vida en sus manos. Existen muchos hombres que a los 40 años aún viven con su madre. Generalmente son desempleados porque no pueden embarcarse en ningún trabajo. Dependen económicamente de su madre, muchas veces tienen problemas de alcoholismo y se aprovechan vergonzosamente de su madre. Pero dado que ella está interiormente ligada a su hijo, no tiene el valor de arrojarlo del cálido nido para que finalmente se convierta en adulto. Además del enaltecimiento del hombre, a menudo también sucede lo contrario. Por el temor de la madre a la confrontación con el esposo, ridiculiza al muchacho en su masculinidad. Esto puede provocar una profunda inseguridad en su papel de hombre. Con frecuencia, tales relaciones entre la madre y el hijo son contradictorias y confusas. El hijo anhela a su madre y la madre a su hijo, pero al mismo tiempo la madre se prohíbe una relación más estrecha con el hijo y lo desvaloriza en su identidad masculina. Tales hijos permanecen a menudo tironeados entre su anhelo de una mujer y el temor frente a ella. En sus fantasías se imaginan cuán bonito sería tener una mujer comprensiva, pero ni bien les interesa una mujer se retraen por temor a que ella los ridiculice en su masculinidad. La mayor herida en la relación entre la mujer y el hijo es la experiencia de ser abandonado, lo cual puede suceder por igual a hijas e hijos. Un hombre cuenta que su madre, quien vivía sola, permanentemente lo amenazaba con suicidarse si él no era obediente. Al hijo no le quedaba otra opción que adaptarse. Constantemente debía vivir con miedo a que la madre se quitara la vida y quedara abandonado. Aun cuando a veces debía reprimir su agresión, en ciertas oportunidades salía a la luz. Él no tenía permitido ser un niño, debía preocuparse por su madre. Algo similar experimentan muchos niños cuyas madres se enferman a edad temprana, ya sea físicamente o de depresión o neurosis. Cierto hombre tenía una madre psicótica. Ya de niño se avergonzaba cuando su madre aparecía en la ciudad, ya que constantemente vociferaba. Finalmente le faltó su madre. Es comprensible que durante parte de su vida haya estado buscando un reemplazo de su madre, y también la vergüenza lo acompañó durante años. Él se avergonzaba de sí y de su conducta, y una y otra vez se relacionaba con personas de las cuales debía avergonzarse. Una situación no tan extraña, el padre le pega a su hijo, la madre indefensa está a su lado. Si bien algunas madres tratan de intervenir a favor de sus hijos, viven luego una situación tal que no les queda opción. Tienen miedo de que el padre en un ataque de ira también les pegue a ella. Los hijos lo viven entonces
como traición de la madre. La madre se retira, no dice nada, reprime su propio sentimiento. Esto resulta para el hijo una experiencia que lo marca y hiere profundamente. Es una herida materna que permanece. Otro hombre cuenta que de niño su padre lo encerraba siempre en un sótano oscuro. Si bien la madre lo veía, nunca intentó evitarlo. Ni siquiera hablaba en su favor. La sensación de traición y abandono se ha marcado profundamente en este niño. Ciertas madres, sobreexigidas con la conducta rebelde de los hijos, los amenazan con contarle al padre si no le obedecen. Una madre que actúa de este modo no ofrece protección, delata a los hijos frente al severo padre. También esta resulta una experiencia de abandono. El terapeuta suizo Theodore Bobet ha dicho que las adicciones son siempre un sustituto de la madre. Esto naturalmente no significa que las madres son culpables de la adicción. También puede suceder que el hijo o la hija no logren desprenderse de la protección materna. O quizás sencillamente no hayan experimentado esta protección materna debido a circunstancias externas, aun cuando la madre haya puesto todo su empeño en ello. La adicción puede nacer por la experiencia de la falta de protección. En el alma permanece siempre un agujero que no puede llenarse, pero también puede nacer por la condescendencia. La malcrianza reemplaza a menudo una relación afectuosa normal con el niño. Cuando una madre malcría a la hija o al hijo, lo hace precisamente porque quisiera haber concretado en ella o en él lo que ella nunca tuvo permitido. Frecuentemente tras la malcrianza se esconde un remordimiento por no poder dar al hijo lo que necesita o el empleo del hijo para fines propios. La madre malcría al hijo para vivir en él su propia vida no vivida. Los hijos malcriados caen frecuentemente en una adicción, no solo en adicciones materiales como el alcohol, las drogas o las píldoras, sino también en aquellas adicciones inmateriales como la manía de relación, la manía de juego o la adicción al trabajo. Pero también la anorexia, en la cual la joven se resiste a comer y protesta frente a su rol de mujer, puede ser consecuencia de relaciones enfermizas con la madre. A la inversa, la gula, unida frecuentemente a la bulimia, vómitos tras un ataque de comer, muestra que la joven tapona con comida su falta de protección para dejar de sentirse sola. El efecto de las heridas maternas en los adultos. Quien padece una herida materna añora a su madre durante toda su vida. Constantemente necesita dedicación y reconocimiento. Tales personas proyectan a menudo su herida espiritual a las personas con quienes conviven. En las palabras inofensivas escuchan rechazo. En cualquier mirada preocupada ven insatisfacción en el otro. Todo lo refieren a ellas mismas y tienen constantemente miedo a que el otro los rechace. Nunca consiguen la proximidad necesaria y si alguien se dedica a ellas se aferran a él. Pero cuanto más quisieran retenerlo, tanto antes se desprende de ellas, ya que con su necesidad exagerada de dedicación, generan temor en el otro. Ellas controlan a todo responsable de un grupo o de una empresa para ver si habla con ellas la misma cantidad que con los demás. Buscan una proximidad constante, buscan congraciarse con ellos, o dan todo para conseguir así dedicación. Quien da mucho también necesita mucho. Algunos dan todo porque son insaciables en su necesidad de amor. Quien, por ejemplo, dirige un grupo debe calcular siempre que los integrantes traen consigo sus heridas paternas y maternas. Cuando tienen una herida materna, observarán con detalle al líder para ver cuánto tiempo habla con este o con aquel colaborador, con esta o con aquella mujer. Controlan celosamente que les brinde la misma atención que a los demás, o hacen todo para atrapar su atención. Ellos extienden la empresa, la comunidad, la familia como madre sustituta. No pueden existir conflictos. Una discusión es siempre una amenaza que les roba la sensación de estar en casa. Pero quien como líder de un grupo de personas padece de una herida materna de la cual no es consciente, o que le pase inadvertida, tendrá dificultades para conducir objetivamente.
utilizará su tarea de conducción para hacerse querer, que todos lo quieran. Él necesita la función de conducción para satisfacer sus propias necesidades de dedicación. Pero de esta forma, él no está libre para conducir realmente bien a las personas y despertar vida en ellas. Utiliza a las personas para sí mismo. Quien se reconcilia con una herida materna, naturalmente, no ha resuelto de este modo todos los problemas de su vida. Su historia absolutamente personal puede convertirse en fortaleza para él, pero simultáneamente también en una amenaza. Quien cuida de los demás en virtud de su herida materna puede entender bien el sentimiento del otro y ayudarlo. Pero tal persona debe saber al mismo tiempo de la amenaza que radica allí, de intervenir siempre a favor de los demás y preocuparse muy poco de sí mismo. La herida materna puede convertirse en nosotros en la razón de un talento que se expresa en que podemos crear un hogar para los demás. Pero al mismo tiempo, no debemos olvidar dónde podemos tener la propia sensación de hogar. Debo estar bien conmigo mismo. De lo contrario, corro el peligro de ofrecer a los demás un hogar con mucho amor y fantasía, pero hundirme yo mismo en mi soledad. Recién descubro mi sendero de vida cuando veo en mi herida materna simultáneamente la oportunidad y la amenaza. Entonces estoy protegido frente al trazado de un sendero excesivamente unilateral y de hundirme en el lodo de mis necesidades inconscientes. Heridas paternas. El padre tiene la misión de fortalecer la espalda del hijo, de transmitirle valor para aventurarse en la vida y asumir riesgos. Cerca del padre, el hijo a menudo se atreve más que cuando está solo. Se atreve a saltar el arroyo. Tiene el valor de sentarse en su bicicleta. El padre le fortalece al hijo su columna vertebral y le libera la espalda. Cuando falta la experiencia paterna, el hijo busca una columna vertebral de reemplazo, y a menudo esta consiste en la ideología, en principios claros y firmes detrás de los cuales se esconde. Theodore Bobet comenta al respecto que la ideología es el reemplazo del padre. Quien carece de columna vertebral necesita otro sostén. Y las normas rígidas se lo brindan a menudo, normas detrás de las cuales se oculta. Cuando un padre no nos fortalece la espalda es menester aferrarse a principios que le brinden a uno seguridad supletoria. Tales hombres y mujeres parecen a primera vista fuertes. Ellos saben con precisión qué es lo correcto y qué es lo que quieren, pero si se los observa atentamente, se los reconoce rígidos e inmóviles. En las personas muy conservadoras, el modo rígido de ver el mundo es simplemente un reemplazo del padre. Hacia afuera estas personas fundamentan sus opiniones conservadoras, cuando se encuentran, por ejemplo, en un entorno eclesiástico, con la doctrina de la Iglesia o del Papa. Si no argumentamos en contra de sus opiniones, sino que las enfrentamos con respeto y benevolencia, frecuentemente surge que el parecer conservador es sólo una protección frente al propio caos interno. Muy a menudo existe un sentimiento de abandono, un no ser tomado en serio por el padre, una carencia de la experiencia del padre. El padre no estaba presente en la casa. Se mantuvo ajeno a la educación y se escondió detrás de su trabajo. O era demasiado débil para poder ser un padre. Era depresivo o alcohólico, o estaba en la guerra. Estuvo ausente en los años importantes de la infancia, y estuvo por ende marcado por la guerra de modo tal que dejó de ser abierto para ser un padre para sus hijos. Estaba ocupado consigo mismo y con sus vivencias traumáticas, y se refugiaba en el trabajo, en el alcohol o en la enfermedad. Para aquellas personas con experiencias paternas de esta naturaleza, una posición rígida y conservadora es un principio, una protección y también un factor estabilizante. Pero, con el tiempo, esta posición conduce a la rigidización y a una prisión interior de la cual difícilmente se pueda emerger. Es importante no menospreciar la posición de estas personas, sino en cambio ofrecerles aprecio. Entonces podremos notar con frecuencia que de pronto no se trata ya de tener razón, sino de hallar un camino hacia la verdadera vida. El padre es para el hijo
modelo y soporte de esperanzas de las propias posibilidades. Cuando no está, debido a muerte prematura, por ausencia, por divorcio, al niño le falta una protección importante frente a las amenazas del mundo exterior y una posibilidad de identificación absolutamente relevante. El niño no puede desarrollar en forma adecuada su sentimiento de autoestima. El padre desempeña un papel primordial en la formación de la conciencia. Los jóvenes que carecieron de su padre muestran una marcada tendencia a la violación de las reglas, el traspaso de los límites y a una conducta agresiva. Cuanto menor la identificación del niño con el padre, tanto más difícil le resulta su protesta masculina frente a la sociedad, que se manifiesta entonces a menudo en forma de actividades antisociales. Se evidencia entonces que la herida paterna hiere tanto más profundamente el alma del niño, cuanto más temprano el niño carece del padre. Los efectos de la falta del padre son muchas veces más fuertes en el divorcio que en la muerte del padre, ya que en el divorcio los niños experimentan una fuerte desvalorización del padre a través de la madre. Entonces no pueden identificarse con él, mientras que el padre fallecido tempranamente a menudo es idealizado y permanece vivo como posibilidad de identificación. Las heridas paternas de las hijas. Las heridas paternas de las hijas generalmente tienen relación con la postura ambivalente del padre respecto a la mujer. Cuando un padre siente temor frente a las mujeres, es frecuente que desvalorice a la hija. Se burla de sus sentimientos o cuando llega a la pubertad la lastima, haciendo referencia acaso a su cuerpo voluptuoso. Por otra parte, está orgulloso de su hija. Le hace bien cuando ella se dirige a él. Pero, debido a que su relación con las mujeres no es clara, vuelve a rechazarla, o la utiliza para sí al presentarla a familiares y amigos. Luego, sin embargo, la pasa por alto como si no existiera. Ejemplificativo de ello resulta lo que contó cierta mujer. Su padre siempre la pasaba por alto y tenía la sensación de que, de niña y de joven, ni siquiera tenía relación con su padre, inclusive de no haber cruzado palabra alguna con él. Las niñas a menudo se sienten empujadas para uno y otro lado, entre tironeo hacia el padre y su postura de rechazo. De pequeñas experimentan la dedicación del padre, pero ni bien se convierten en mujeres surge un bloqueo y ya no encuentran más acceso al padre. Con frecuencia él también está ausente porque se esconde tras su profesión. De ello puede resultar una herida de por vida. Otra herida de la hija se verifica cuando el padre utiliza a la hija como compañera y socia o como congenial y confidente. La une entonces tanto así que apenas puede separarse luego de él. La rodea de ternura, despliega en ella en sus necesidades eróticas. La hija se siente entonces sobreexigida. La herida más profunda es el abuso sexual de la hija por parte del padre. En el abuso es terrible la confusión de sentimientos de la hija. El padre le transmite a su hija que la ama por sobre todo, la acaricia, y de pronto ve más allá y disfruta en ella su impulso sexual. La hija ya no entiende. El padre le demostró todo su amor y ahora la lastima. Ella siente repugnancia, pero no se anima a resistirse a ello. Y tampoco puede hablar del tema con la madre. Queda entonces sola con el abuso. A veces busca la culpa en sí misma. Quizás excitó demasiado al padre. Algunos padres les inculcan a las hijas no hablar una sola palabra de ello. Es su secreto. Otros amenazan a la hija, que en caso de decir algo ambos serán castigados. Entonces la hija cada vez debe disociar más sus sentimientos. Y no sabe cómo manejarse con su sexualidad. A menudo inclusive siente asco frente a la sexualidad y nunca llega a tener una sana relación con la misma. También sucede que los padres castigan y pegan. Cuando un padre le pega a su hija se produce una profunda herida paterna. La hija no puede defenderse frente al padre más fuerte. Una estudiante contaba cuán denigrante resultaba para ella que su padre le pegara. Inclusive a los 17 años continuaba recibiendo sus golpes. Experimentaba así cómo era despreciada como mujer. Nació en ella un odio abismal hacia el padre,
quien no aceptaba sus argumentos y en cambio la golpeaba si él tenía una opinión divergente a la de ella. En una atmósfera de tal violencia, la hija no puede hallarse a sí misma, no puede aceptarse como mujer, si constantemente experimenta la fuerza brutal del hombre contra ella. Las heridas paternas de los hijos. También los hijos deben experimentar con frecuencia ser golpeados por sus padres. A menudo estos padres son muy controlados hacia afuera y exitosos en la profesión, pero en casa despliegan su lado de sombra, se vuelven irascibles y pierden su control. Le pegan al hijo y le sacan sus agresiones a golpe. Esto provoca que el hijo se adapte porque no encuentra oportunidad alguna de luchar contra la violencia del padre, pero en algún momento cae en la depresión. Cierto hombre contaba que su padre le pegaba con un cinturón de cuero. A veces tenía miedo de que lo matara, tan iracundo se ponía. Uno puede imaginar el pánico que surgía en un niño tan impotente y cómo debía disociar sus sentimientos para sobrevivir. Vivía en un miedo constante ante el padre imprevisible y no sabía cómo comportarse, ya que el ataque de ira del padre muchas veces no era provocado por determinado comportamiento suyo, sino por los estados de ánimo que el padre traía del trabajo, o por los conflictos que tenía con la madre. El hijo era el reemplazo para la ira que el padre no podía manifestar frente a su esposa o en su trabajo. Las lesiones espirituales también pueden surgir de forma más sutil. Por ejemplo, cuando el padre todo lo puede y ejerce su superioridad. El padre es quizás un artesano habilidoso, o es exitoso y reconocido en la política. Todo lo que toca le resulta. A veces los hijos de tales padres exitosos se sienten fracasados. El padre nada puede hacer frente a esta herida, ya que tiene poco sentido ocultar sus aptitudes. Pero frente a un todo lo puede, resulta difícil para el hijo encontrar su propia identidad. Siempre se siente inferior, fracasado. A menudo no le queda otra cosa por hacer que lo contrario al padre. El hijo de un abogado y político exitoso halló su camino en ocuparse como sacerdote de los presos y las personas sin hogar. Él necesitaba su propio ámbito para hallar su identidad. Pero a la larga no se puede vivir solo en la oposición al padre. Por lo tanto, este hijo también debió hallar conexión con las raíces positivas que a su vez le ofrecía su padre. El sacerdote descubrió después de algunos años cómo el trabajo por los presos lo aliviaba. Él ponía demasiada protesta contra su padre en este compromiso. Recién, cuando descubrió la fuerza dentro de sí mismo que había obtenido de su padre, pudo hallar el sendero de su vida y dedicarse al trabajo con renovada energía y placer. Algunos padres tienen miedo frente a la masculinidad de su hijo. Entonces necesitan doblegar al hijo, lo cual a menudo provoca peleas por rivalidades. Tales hijos ven su modelo de vida posteriormente en disminuir a los demás. El odio frente a su padre se acumula y se manifiesta frente a los demás, ya que frente al padre no tendría posibilidad alguna. Entonces se trasladan las heridas a los más débiles. Cuando no se observa esta herida paterna, se convierte en una fuente continua de violencia y humillación. El fenómeno de la violencia de extrema derecha, ante el cual nos asustamos actualmente con desconcierto, también tiene su origen en tales heridas paternas. Una herida paterna profunda surge también cuando el padre es arbitrario e imprevisible. Cuando el padre es alcohólico, toda la familia siente temor ni bien regresa al hogar. Entonces ya es suficiente un pequeño motivo para que el padre les grite a todos o les pegue arbitrariamente. Los niños tienen miedo de que en su arrebato no conozca límite alguno. A veces también deben presenciar cómo el padre ebrio casi mata a golpes al hijo. El padre no puede tolerar que lo contradigan y no puede soportar que el hijo se desarrolle distinto a lo imaginado por él. Tales hombres reaccionan de manera brutal frente a cualquier pequeña crítica o cuestionamiento. Sienten miedo de ser destronados de su posición de poder. Entonces pegan a su alrededor y quieren afianzar de este modo su frágil autoridad. Quien ha experimentado un padre arbitrario y brutal como este no encuentra un sostén. Nunca ha podido apoyarse en su padre.
entonces busca su sostén en una postura rígida, en principios claros, o se desplaza por la vida de manera inestable y nunca encuentra un terreno firme sobre el cual apoyarse. El efecto de las heridas paternas en los adultos. Quien padece de una herida paterna siempre tiene problemas de autoridad. Nunca puede llevarse bien con la autoridad. Tiene la impresión de que todo superior quiere humillarlo y atacarlo. Vive entonces en una desconfianza permanente frente al superior. Nunca puede enfrentarlo de manera objetiva, sino que ve siempre en él las conductas de su padre que lo humilló y reprimió. Toda pequeña crítica del superior la percibe como un rechazo o represión. Debe protegerse frente a la autoridad porque considera que lo destruiría y que su único objetivo sería su ruina. Pero tampoco puede manejar la autoridad que le compete a él mismo, o bien no puede enfrentar los conflictos por falta de columna vertebral, e intenta siempre armonizarlos o alejar de sí los problemas. Él evita los conflictos y esquiva cualquier confrontación y decisión, o también se convierte en autoritario. No permite oposición alguna e imita en última instancia, mediante toda su conducta, al padre autoritario que él rechaza. El psicólogo infantil Bruno Bettelheim lo denomina la identificación con el agresor. Dado que el hijo no pudo resistirse al padre y siempre se sintió débil, se identifica con él y se vuelve igual de brutal y autoritario frente a los demás, a fin de alejarse de su temor frente a su propia debilidad. La herida paterna se manifiesta en último término también en una profunda desconfianza frente a Dios. Los hombres y las mujeres con una herida paterna siempre tienen la impresión de que no pueden confiarse a Dios. Inconscientemente tienen dentro de sí la imagen de un Dios arbitrario. Es mejor protegerse frente a este Dios en lugar de aceptarlo. Pero también albergan desconfianza contra sí mismos. No se animan a nada, no abordan los problemas sino que los dilatan en el tiempo. Carecen de la energía paterna, prefieren adecuarse y vivir inadvertidos. Evitan toda discusión y se arrastran adaptándose por la vida. Pero de este modo no viven ellos mismos, sino que son vividos desde afuera. Cuando la herida paterna radica en el abandono de la familia por parte del padre, por irse a vivir con su novia, esta herida se manifiesta en los adultos con frecuencia en un sentimiento de abandono. Ellos viven con temor primitivo a ser abandonados nuevamente, precisamente por las personas a quienes más aman. Y esta herida provoca que ellos busquen siempre la culpa en sí mismos. Las preguntas mortificadoras giran en torno a ellos. ¿Qué hice mal? ¿No soy digno de ser amado que mi padre me abandonó? A causa de la partida del padre, a menudo el hijo mayor toma el rol de padre, y como adulto es difícil que lo deje. Esto dificulta la relación con su esposa y con frecuencia también su trabajo en la empresa, donde se siente responsable por todo. El psicoanalista y terapeuta Horst Petri enumeró en su libro Carencia del padre los efectos posibles de tales experiencias a lo largo de la vida. Cuando el hijo no tiene posibilidad de identificación con el padre, su protesta masculina se manifiesta generalmente en actividades antisociales. Se siente inseguro en su masculinidad y desvaloriza a las mujeres a fin de superar su inseguridad. Los hombres y las mujeres sin padre, según lo demuestran las investigaciones, son con mayor frecuencia que otros neuróticos, depresivos y con riesgo de cometer suicidio. No obstante, nuestra conducta no depende únicamente de la falta del padre, sino también de cómo nos manejamos con ello, y de si en nuestra historia de vida hemos conocido suficientes personajes paternales. La herida paterna puede entonces obstaculizarnos en la vida, puede cubrir nuestro sendero de vida más primitivo, pero también puede convertirse en una oportunidad. Quien se ha reconciliado con este aspecto de su biografía no se convertirá en un líder autoritario que solo golpea sobre la mesa para imponer su voluntad sobre los demás. Conducirá de modo cuidadoso y escuchará también a los más débiles. No pasará por alto la demanda de nadie, pero debe saber de su riesgo de esquivar los conflictos y dilatar en el tiempo las decisiones. Es determinante que no luche y viva contra su herida paterna sino con ella.
entonces él descubrirá, precisamente aquí, su camino totalmente particular. Vivirá su anhelo por el Padre convirtiéndose en Padre para otros. De este modo, toma contacto con las raíces positivas de su Padre. Depende de nosotros si nuestra herida paterna nos condena a repetir y experimentar una y otra vez nuevas heridas de las personas que están sobre nosotros, o si nuestra herida paterna se convierte en una oportunidad para reconocer en ella nuestro carisma, nuestra misión de vida, nuestro sendero de vida. Entonces viviremos en paz con nuestra herida paterna y nuestro sendero despertará vida, no solo en nosotros, sino también en los demás. El psicoterapeuta sistémico Bert Hellinger hizo una y otra vez hincapié en que los hijos y las hijas frecuentemente actúan aquello que en la familia quedó en secreto o sin elaborar. El hijo adopta el puesto del tío o del abuelo fallecidos tempranamente. La hija se identifica con la abuela depresiva. Los secretos familiares se manifiestan a través de los hijos y las hijas. Desde la psicología profunda se le daría una explicación algo distinta. El padre nunca es solamente el padre, sino también el hijo, marcado por su padre y su abuelo, su tío, su párroco y sus maestros. Inconscientemente transmite la imagen de sí que adoptó de los demás en su historia de vida. En él se condensa la historia familiar, y de este modo también su hijo y su hija participan de los enredos de la historia familiar. Son arrastrados a las relaciones inconscientes de la gran familia. Reciben la carga del pasado, y a menudo no saben siquiera de qué padecen en realidad. Los padres transmiten inconscientemente lo que está marcado en ellos. A menudo se sorprenderán al mostrar las mismas conductas frente a sus hijos que ellos rechazaron en sus propios padres. Ellos querían ser totalmente distintos y ahora deben reconocer que repiten los errores de los padres. La sanación únicamente puede verificarse cuando se resuelve la trama, la relación compleja y caótica de la familia, cuando cada cual reconoce su propia vida y su propia posición, y es capaz de vivir como él mismo sin la obligación de tener que copiar a los padres o los abuelos. Y la sanación significa que aprecio a los padres en su manera propia, que las heridas que me provocaron quedan en ellos y que les agradezco lo que me han dado. Si buscamos un cuento que tenga por tema la relación padre-hija, pensamos en primera instancia en Rumpelstiltskin. Había una vez un molinero pobre que tenía una hija bonita. Cierto día, al hablar con el rey para darse importancia, le dijo: «Tengo una hija que puede hilar paja y convertirla en oro». Y así comienza la desgracia. El rey hizo buscar a la hija y le ordenó convertir en oro durante la noche una habitación llena de paja. De lo contrario moriría. Cuando estaba allí sentada desesperada y comenzaba a llorar, apareció un hombrecito y le preguntó qué le daría si él hilaba la paja y la convertía en oro. Ella le regaló su collar, y él hiló convirtiendo toda la habitación en oro. Pero al ver tanto oro, aumentó la codicia del rey, y le ordenó a la hija hilar una habitación llena de paja aún mayor y convertirla en oro. Entonces le regaló al hombrecito su anillo. En la tercera oportunidad la hija ya no tenía qué entregar. Entonces el hombrecito le dijo: «Prométeme que cuando seas reina me darás tu primer hijo». Ella lo hizo con la esperanza de que el hombrecito lo olvidara. Después de la tercera prueba el rey se casó con la hija del molinero. Ella se convirtió en reina y después de un año dio a luz un hermoso niño. Ella estaba feliz y ya no pensaba en el hombrecito, pero de pronto entró en su habitación y le pidió a su hijo. Como la reina lloraba amargamente, él le dio 3 días de plazo. Si en ese tiempo averiguaba su nombre, podría conservar al niño. La reina envió un mensajero para que averiguara por doquier todos los nombres existentes, pero todos los nombres que mencionaba no correspondían al hombrecito. El tercer día el mensajero informó que había visto un hombre que saltaba sobre una de sus piernas gritando al mismo tiempo: «Hoy hago pan, mañana cerveza, y pasado me traigo al hijo de la reina. ¡Qué bien! Nadie tiene en la cabeza que Rumpelstiltskin soy y que así me llamo».
Cuando apareció el hombrecito por tercera vez, la reina le preguntó: ¿Te llamas Conrado? No. ¿Te llamas Enrique? No. ¿Te llamas acaso Rumpelstiltskin? Te lo ha dicho el diablo, te lo ha dicho el diablo, gritaba el hombrecito, golpeando de rabia con su pie derecho en el suelo, con tanta fuerza que se hundió hasta la cintura. Luego tomó su pie izquierdo con ambas manos y tiró tanto que se partió en dos. Es posible interpretar este cuento de varias maneras. Vamos a limitarnos a observar la herida paterna y su cura, que se relatan en este cuento popular. El padre utiliza a su hija para sí mismo. Él abusa de su prestigio, quiere quedar bien, desea el ascenso social. El padre no se preocupa por la hija, sino que la utiliza para sus propios fines. Y por esa razón la coloca en una situación peligrosa. Él sobreexige a la hija, le pide lo imposible, ya que ¿quién puede convertir paja en oro? Pero Rumpelstiltskin acude en ayuda de la hija. Viene desde otro mundo y tiene facultades sobrenaturales. Sería posible ver a Rumpelstiltskin como el aspecto del padre, como la cualidad interior del padre. El padre que utiliza a su hija como compañera espiritual le concede por ello grandes facultades. Pero éstas tienen su precio. En el cuento tienen el valor del collar y del anillo. La hija debe entregar sus joyas, aquello que la adorna, lo que la hace parecer linda. Pero el anillo es también la imagen de la redondez y del todo. La hija pierde su integridad, su identidad, cuando permite que la determinen los deseos del padre. Finalmente la reina debe entregar su hijo. El hijo es la imagen de lo primitivo y auténtico que quisiera vivir en la hija. La hija no puede vivir su unicidad mientras sea compañera espiritual del padre. Debe atravesar un proceso doloroso. Ella quisiera conservar a su hijo y lucha por el niño. En principio envía a su sirviente para que le mencione muchos nombres. Poner nombres es una cualidad típicamente masculina. Se podría decir que el sirviente representa el lado positivo del padre que la hija necesita para poder conservar su niño, para ser totalmente ella misma. El sirviente se interna en un bosque, en el ámbito del inconsciente. El aspecto paterno, o en la terminología junguiana, el aspecto positivo del animus, vincula a la mujer con el inconsciente. El inconsciente es para nosotros una fuente de vida de la cual podemos crear. El padre ya no es destructivo y sobreexigente aquí, en cambio se convierte en una fuerza que crece. Una vez que la hija se libera del padre sobreexigente, puede tomar contacto con la raíz positiva que el padre le pone a disposición. El cuento muestra cómo resulta el camino hacia la autorrealización para la hija del rey. Ella debe tomar en serio al niño que ha dado a luz. Debe pelear por ella y por la imagen que Dios se ha hecho de ella. El niño representa también el aspecto erótico, por tanto, servicio. La hija ha descuidado este aspecto. Pero ahora pelea por él. Ella no quiere seguir sobreexigiéndose. Quiere cuidar maternalmente a su hijo para que pueda crecer. Ya no se requiere servicio sino su ser, su fertilidad, su integridad. Ya no es importante el oro que brilla, sino el niño en ella que grita por la vida y el amor. La hija ya no debe identificarse únicamente con los aspectos conscientes del padre, que apuntan al éxito y el servicio, sino con los aspectos inconscientes que conducen a lo profundo, y que le confieren la fuerza para poder pelear por ella y por su propio camino. Aun cuando el padre la haya empleado para sus propios fines, él quería estimularla, y en su afán de tenerla como compañera espiritual, también existía un componente erótico. Con estos aspectos positivos del padre debe tomar contacto la hija. Entonces experimenta a Rumpelstiltskin como el espíritu que viene de otro mundo, y la ayuda en la difícil tarea de la propia autorrealización. Recién cuando la hija se ha liberado interiormente de la intervención del padre, puede establecer contacto con sus aspectos positivos y descubrir las buenas raíces en el padre que hoy le permiten su crecimiento.